por las calles, seguro que se han fijado, se ven pues, más hombres con bigote. Todo es un símbolo ya por estas fechas. Estamos en noviembre, es el mes de la salud masculina. Y Manol. Eso es, Vanessa, buenas tardes. Mes del bigote, mes de la salud masculina, de concienciarnos, de aprender sobre estas enfermedades masculinas. Por eso he traído a Javier, que no pertenece a Movember, nos va a contar qué asociación pertenece, pero también viene con el bigote, Javier. Así que nada, cuéntanos qué es The Movement. Hola, muy buenas tardes. Bueno, The Movement nos gusta decir que es más que una asociación, es un movimiento, pero legalmente somos una asociación sin ánimo de lucro, que lo que pretendemos es visibilizar el cáncer en general, pero el cáncer masculino en particular, el cual yo sufrí hace 3 años, y bueno, lo queremos hacer de una manera disruptiva y queremos atacar la prevención, la visibilización y la investigación contra el cáncer. Todavía cuesta de ello, es decir, el momento en el que decidisteis dar este paso para visibilizar sobre todo, en todos esos pasos, ¿es porque os dais cuenta que cuesta hablar de ello, que no se habla, que hay cierto tabú? Bueno, yo creo The Movement con otros 5 locos y locas, en el buen sentido, porque a mí cuando me pasa el cáncer hace 3 años, yo me encuentro muy solo. O sea, muy solo no en el sentido de gente que tenga a mi alrededor, sino solo porque no hay nadie que hable, o sea, sobre todo los hombres. Nadie habla de los efectos secundarios del cáncer de próstata, por ejemplo, y entonces la razón de crear The Movement es eso, para visibilizar y hablar sin tapujos, porque yo creo que hablar salva vidas. Bueno, Vanessa, pues hemos conocido la de Javier, pero vamos un poco a conocer Movember, que fue la pionera asociación que ha creado todas estas ramas de otros movimientos a favor de la salud masculina. Bueno, pues ¿qué es Movember? Pues es un movimiento para concienciar la salud masculina. Nació ya en el 2013 en Australia por los 30 originales. ¿Quién eran esto? Pues esto era una cuadrilla de chavales que uno de los amigos, uno de estos 30, pues padeció cáncer de próstata y para apoyarle pues dejaron lo que hacen los hombres ahora. El bigote. ¿Qué ha conseguido en todos estos 11 años? Pues más de 1.250 proyectos de salud distintos y ha recaudado por todo el mundo, porque este movimiento ya es mundial, más de 485 millones de euros. Importante Movember, Javier, porque el tuyo nació de Movember, ¿no? Es importante visibilizar. Es importante, al final no somos asociación contra asociación y yo de hecho hace 3 años inicié una recogida y una afeitada solidaria bajo el nombre de Movember. Entonces yo creo que cuantas más asociaciones estemos, cuantas más personas estemos involucrados en el hecho, es maravilloso. ¿Qué pasaba antes de nacer Movember? Que parecía que en los medios de comunicación no se hablaba de la salud masculina, no se hablaba de los cánceres de próstata ni testicular. No, yo creo que no se habla, pero principalmente porque a los hombres nos cuesta mucho exteriorizar. O sea, decir públicamente que un hombre lleva pañales, que es uno de los efectos secundarios del cáncer de próstata, o decir públicamente que un hombre sufre disfunción eréctil, es complicado, porque estamos hablando de la virilidad, de esa falsa virilidad, la virilidad malentendida. Entonces, nos cuesta. La sociedad en general le cuesta hablar. Y el cáncer de mama, que es el más representativo, el cáncer de mama femenino, está muy visible. Y yo creo que los hombres tenemos que aprender de cómo se ha visibilizado el cáncer de mama femenino. Hablas de visibilizar, quizá ese sería el primer paso. Ya se está trabajando mucho y cada vez, gracias a movimientos como este, el vuestro lo vemos, pero queda todavía que trabajar. Queda muchísimo que trabajar. De hecho, yo creo que estamos en pañales en todo el tema de la visibilización. Aún cuesta. Yo os puedo decir que en el último año y medio que he hablado con muchos hombres y mujeres, por ejemplo, el tema de la disfunción eréctil, te puedo decir que nadie me ha dicho que sufre de disfunción eréctil. Y a verla, ¿no? Entonces, nosotros no queremos hablar por un hecho de simplemente hablar. Queremos hablar porque salva vidas. Y lo fundamental es la detección precoz. Entonces, cuanto más hablemos del tema, cuanto los hombres más nos involucremos, pues más vidas vamos a salvar. ¿Y qué puntos trabaja tu movimiento para superar esto? Lo primero que trabajamos, nos enfocamos mucho a nivel empresarial, porque en España, por ejemplo, no existe un cribado de cáncer de próstata. Y los datos son los que son. Entonces, lo que hacemos mucho es involucrar a las empresas en el sentido de que incluyan el marcador PSA dentro de los reconocimientos médicos a los varones de más de 50 años. Nosotros decimos que 45, a mí me lo detectaron a los 46 y firmamos protocolos, ¿no? Entonces, una cosa es eso, la prevención y la detección precoz. Y otra cosa es la visibilización mediante acciones disruptivas, como es esta afeitada solidaria que hicimos el domingo día 10 aquí en Zaragoza,
y pretendemos hablar alto y claro, de una manera muy distinta. Y luego la tercera pata, que es fundamental en cualquier asociación, es el tema de la investigación contra el cáncer, recaudar fondos para investigación contra el cáncer. Bueno, Javier, pues Conexión Aragón siempre sale a la calle para preguntar los temas importantes. Hemos salido para ver si hay concienciación en la sociedad sobre este tipo de cánceres que nos está hablando Javier. Yo creo que sí, ahora vas a un médico y siempre te dice, pues pide el PSA o el no sé qué para... No es como antes lo del dedito y el tema tal, ahora es más fácil. Me suelo hacer 2 al año, aunque no tengo nada, pero me las hago. Porque tengo 83 años y siempre me las he hecho. Cada año me miro de todo. O sea, todos los años me hago la revisión que toca y además me tomo unas pastillas todos los días. Me las hice las últimas hace 4 años y estaba bien. Sí, recomendable a partir de cierta edad. Eso es como en la mujer, igual. Tengo la veterinaria al día, ¿eh? Bueno, Javier, pues parece ser que la gente sí que está concienciada. Un dato positivo. Yo creo que está concienciada, pero yo creo que concienciada a ciertas edades. Te quiero decir, porque la mediana, por ejemplo, de detección del cáncer de próstata son los 70 años. A mí me lo detectaron a los 46. Vamos a conocer, si te parece, Vanessa, datos de casos en España y en Aragón. Bueno, pues tenemos de España del año 2022, pues hubo ese año más de 30.000 nuevos casos, 6.000 personas fallecieron de cáncer de próstata y 230 de testicular. En Aragón, datos actualizados de esta tarde de Javier, en 2023 hubo más de 1.000 nuevos casos y fallecieron 247. Importante la prevención. Muy importante. O sea, yo solo pienso que si a mí, gracias a mi endocrino, no me hubiesen detectado el cáncer precozmente, seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Seguramente no me lo hubiese hecho porque yo no estaba concienciado y seguramente me hubiese hecho el PSA dentro de X años y seguramente pues sería otro tipo de cáncer. Con lo cual, la detección precoz, fundamental. Javier, para quienes nos estén escuchando ahora mismo en casa y estén escuchando tu testimonio, explícanos, ¿qué es ese PSA que dices? Si no fuera por mi endocrino que yo hubiera realizado esa prueba. A ver, el PSA no es un marcador tumoral. El PSA es un marcador de la próstata, que es un índice, en el que si te detectan ciertos valores, el tope está entre 0 y 4, a mí me detectaron 22. Eso no quiere decir que tengas cáncer de próstata, pero es un indicador que junto con otras pruebas como son la resonancia magnética o el tacto rectal, el tan temido tacto rectal para los hombres, pues te puede llevar a indicar que tienes cáncer de próstata. Con lo cual nosotros abogamos porque se haga un cribado a nivel nacional, pero si no es así, a través de las empresas o particularmente se le diga al médico de cabecera o al médico del seguro privado, oye, hazme ese marcador PSA, que es un análisis de sangre, o sea, que no es nada más, es un análisis de sangre. Javier, escuchamos antes a la gente de la calle, parece ser que la gente mayor sí que es más consciente de la enfermedad, pero a la gente joven como que le cuesta, ¿no? ¿Va por edades también ir más al médico, menos? Parece que la gente joven nos vemos más fuertes. No, yo creo que la gente joven hoy en día está más concienciada. Lo que pasa, que es verdad que la gente joven, cuando les hablas de cáncer, por ejemplo, pues parece que nunca va a llegar, y a mí me pasaba cuando esto, parece que nunca va a llegar. La gente mayor está concienciada porque ya tienen cierta edad, en el caso de próstata, por ejemplo, y bueno, y los médicos ya se lo recomiendan, pero en la gente joven es que no saben ni para qué sirve la próstata, es que no se sabe. Bueno, Javier, pues ahora vamos a conocer a Xavier, que sufrió cáncer testicular hace 2 años, con 35 años. Esta es su historia. La vida de Xavi, este compañero nuestro, cambió hace 2 años, cuando tenía 35 años. Yo me detecté el tumor en la ducha, llevaba como varios días notándome el testículo derecho más pequeño, en este caso más pequeño y como más duro. Tras consultarlo con su pareja, ella le animó a ir al médico. Yo acudí al hospital, me atendieron de manera rápida y en una primera ecografía vieron que había un bulto, pero sí que la noticia fue dura porque lo que empezó siendo algo que él me prometía que era simplemente un bulto que íbamos a quitar, acabó siendo la palabra maldita, ¿no? Esa palabra que cuesta hasta escribir. Y me extirparon ese testículo y en la biopsia me dijeron que no había traspasado las primeras capas, entonces había contenido ahí, lo habíamos cogido a tiempo porque podía haberlo dejado pasar y
y ese tipo de cáncer, por lo que me han explicado, tiende hacia arriba, porque no, obviamente desde el testículo suele tender a pulmón o a otros órganos importantes, ¿no? Tras una operación así, aparecen otros miedos, otras preguntas, pero también con sus respuestas. Llevaba desde hace 3 años con mi pareja intentando tener hijos, no lo conseguíamos. Yo lo primero que pensé fue, pues ahí está la cosa, ¿no? De que no podía tener hijos y tal. ¿Qué pasa? Que después de operarme me hacen un espermiograma que te mide la calidad, cantidad, te mide un poco la calidad del esperma y me dijeron que estaba todo normal. O sea, que incluso con un testículo eres funcional, es como la gente que vive con un riñón, ¿no? Varios meses después, llegaba Aimar. Yo lanzo un mensaje de positividad, que se puede vivir con un testículo, se puede ser padre con un testículo. Bueno, Vane, pues esta es la historia de Xavier y yo creo que es lo que le pasa es muy estándar, ¿no? Se tocó él en una ducha, tenía vergüenza de ir al médico, su pareja le animó, le detectaron, luego las dudas, los miedos, eso suele pasar a todo el mundo que... Sí, que tiene cáncer, ¿no? es algo lógico. Cuando te dicen que tienes cáncer, por ejemplo, pasas por muchas etapas, ¿eh? Y el miedo es lógico, la incertidumbre, sobre todo en mi caso particular, cuando no tienes referentes, ese miedo se acrecenta mucho, ¿no? O sea que no sabes lo que te va a pasar en el futuro y no sabes los síntomas, no sabes muchas cosas. Claro, porque nos ponías como ejemplo antes que el cáncer de mama se conoce más, hay muchas asociaciones, muchas iniciativas, pero en vuestro caso nos decías ahora mismo, me sentí solo, entre comillas. Claro, ¿cuál es el primer paso? Ahí, ¿sabías dónde tenías que ir, dónde pedir una ayuda? Pues no, yo salí del hospital, salí con una sonda, solo me dijeron que me podían pasar, por ejemplo, me dijeron que podía llevar pañales, que iba a sufrir de incontinencia. Yo por suerte sufrí muy poquito tiempo de incontinencia, pero no, yo no tuve ningún referente, o sea, yo no tenía nada, no sabía qué me iba a pasar, ni con el tema de la disfunción eréctil. La verdad es que te sientes muy perdido, porque no hay ninguna asociación a nivel nacional, por ejemplo, que lo hable abiertamente. No lo hablan, no se habla. Bueno, Vanessa, importante la prevención, ha desarrollado antes Javier ciertos datos, pero vamos a conocer por qué a los hombres nos cuesta tanto ir al médico. Pues bueno, tenemos que decir que solo el 17% de los hombres acude al médico, al hospital, cuando tiene un primer síntoma. Y de eso solo el 8%, o sea, y el 8% de los hombres menos que las mujeres. O sea, que las mujeres acuden bastante más a los hospitales que los hombres. ¿Por qué nos cuesta acudir? Pues mucho por lo que ha comentado Javier, miedo a parecer débiles, poco varoniles, falta de tiempo, el trabajo, el estrés, la negación a la enfermedad. Hay gente que se ve muy fuerte y nunca le va a pasar nada. Y por el desconocimiento y la importancia de la prevención. Total. Yo creo que todo esto se puede resumir mucho en el tema de los inputs sociales que recibimos y al final el hombre, en el caso del cáncer de próstata, por ejemplo, de cualquier esto, es el tema de la virilidad, ¿eh? Y es verdad que nos creemos muy valientes los hombres y sobre todo que nos cuesta exteriorizar mucho las cosas. Sentimientos nos cuesta, pues ya todo esto nos cuesta muchísimo más. Pues vamos ahora a saludar a Ángel Bor, que nos está escuchando durante toda la entrevista y queremos hablar de la importancia, pues ya lo decíamos, ¿no?, de la prevención, sobre todo como herramienta más eficaz para esa lucha contra el cáncer. Ángel Bor, urólogo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que nos está escuchando durante toda esta entrevista y no nos hemos cansado de repetirlo una y otra vez, qué importante es la prevención. Sí, sin duda alguna, siempre que hablamos de enfermedades hablamos de prevención. Pero también tenemos que ser un poquito realistas porque a veces, aunque queremos prevenir, no sabemos cómo hacerlo. Y en próstata esto es importante, quiero decir, es fácil entender que si queremos decir que queremos prevenir el cáncer de pulmón, pues le diríamos a la población que no fume y eso es fácilmente interpretable. Pero hoy día lo cierto es que en cáncer de próstata no tenemos claro cuáles son las causas que hacen que un varón acabe desarrollando un cáncer de próstata. Hay factores de riesgo, por ejemplo la edad. Como apuntaba Javier antes, la mediana de edad a la que diagnosticamos el cáncer de próstata son los 70 años, es decir, es una enfermedad propia de la edad adulta. Javier es un caso excepcional de los que existen muchos, ¿de acuerdo? Pero lo habitual es que sean edades más avanzadas. Entonces, sabemos, insisto, que hay factores de riesgo como puedan ser la edad, los antecedentes familiares, eso está ahí, o incluso aspectos de raza, porque los varones de raza negra tienen mayor riesgo de tener cáncer de próstata e incluso más agresivo. Pero una relación causa-efecto no tenemos, con lo cual prevenir es difícil.
Cuando no podemos prevenir, lo que tenemos que hacer es diagnóstico precoz. Y ese es el punto clave en cáncer de próstata. Lo que no podemos prevenir, lo tenemos que diagnosticar cuanto antes. Y en ese sentido, hay las políticas y las estrategias de sensibilización social, como The Movement pone encima de la mesa, pues invitando al varón a partir de una determinada edad a que pues sea proactivo, que se investigue, que haga un PSA y que a partir de ahí pues tome las decisiones oportunas. Esto respecto al cáncer de próstata, ¿no? O sea, no es tanto prevenir como diagnosticar lo más precozmente posible. Y en cáncer de testículo, que es otro de los puntos que habéis puesto encima de la mesa y además excelentemente habéis escrito magníficamente todo, yo no lo podría hacer mejor, pues es un poco lo que contaba vuestro compañero, ¿no? Saber que él se explora en la ducha y en una exploración pues bastante simple, por decirlo de algún modo, detecta algo que le llama la atención en el escroto. La fortuna que tenemos es que el testículo está perfectamente accesible a la autoexploración y cuando detecta algo que le parece llamativo y sospechoso y sobre todo comparativamente con el otro testículo, dice esto no es normal, consulta y a partir de ahí iniciamos el proceso diagnóstico. Tener un cáncer de próstata es frecuente para un varón, por decirlo de algún modo, porque 1 de cada 8 varones estamos expuestos al riesgo de padecer un cáncer de próstata a lo largo de nuestra vida. Ángel, sí. Perdone que le interrumpe. Estamos viendo en pantalla esta autoexploración. ¿Nos puedes explicar cómo deberíamos hacerlo? Por ejemplo, hemos escuchado antes a Xavier que él se autoexploró en la ducha. Estamos viendo, como te decía, las imágenes de cómo hacerlo. Explíquenoslo, por favor. Sí, es muy sencillo. Simplemente es pues en un momento en el que podemos estar tranquilos, como puede ser la ducha perfectamente, que el escroto está más relajado. Entonces, pues simplemente con nuestras manos tocamos un testículo, exploramos, vemos que tiene, pues digamos, una cierta normalidad o que no nos llama nada la atención y también comparamos con el testículo contrario para ver si realmente en el testículo contrario hay algo que llama la atención en uno o en otro. En el momento que tocamos una zona dura, es llamativamente dura, una sensación de bulto para que nos entendamos, eso es lo que nos debe llamar la atención. No siempre un bulto es equivalente a un cáncer de testículo. No, por favor. Un bulto puede ser perfectamente un quiste y pues ahí estamos nosotros, los urólogos, con nuestra experiencia profesional para tocar y decir, pues no, esto creo que es un quiste, sobre todo en la parte superior del testículo, que es una parte que es el epididimo que llamamos, que ahí suele haber quistes. Si tenemos dudas, hacemos una ecografía y avanzamos en el proceso diagnóstico, como ocurrió con Xavier. En definitiva, se trataría de que una cierta rutina, una vez al mes, por ejemplo, y sobre todo si hemos sido operados de un cáncer de testículo en el testículo contrario, eso evidentemente hay que autoexplorarse el que queda, pero insisto, pues explorar ese escroto y si hay algo que nos llama la atención, sensación de bulto con un testículo, con un escroto laxo y comparativamente con el otro escroto, pues si hay algo que nos llama la atención, al urólogo y nosotros decidimos. Ángel. Y es poco frecuente, perdonadme, que esto es importante, que no quiero tampoco que la gente se vaya con una sensación. Así como 1 de cada 8 varones podemos tener un cáncer de próstata a lo largo de nuestra vida, tener un cáncer de testículo es muy infrecuente. El riesgo es 1 de cada 250 varones. Es decir, que tampoco la gente ahora tenga un temor excesivo, pero que realmente, bueno, pues esa es un poco la realidad. Ángel, volviendo al tema de la próstata, ¿cuándo sería cada X tiempo, cuándo sería esa revisión periódica y cuándo deben empezarla a hacer los hombres? ¿Hay una edad para marcarnos de esa manera, hacer un seguimiento, por si acaso? Claro, esa es una pregunta clave. Mira, nosotros defendemos desde la Asociación Española de Urología y la Asociación Europea de Urología que en la década de los 50, que es cuando podríamos entrar en un inicio de riesgo, pues que en esa década de los 50 se haga un primer PSA, una primera determinación analítica, y en función de ese valor nosotros ya establecemos la periodicidad con la que hay que hacer los siguientes. Ese es el punto de referencia, esa es la fotografía basal. Sin embargo, os decía antes que hay algunas situaciones de riesgo que pueden hacer pensar que los 50 pudiera ser un poquito tarde, ¿no? Pues adelantamos a los 45 años o recomendamos a los 45 años en los varones de raza negra o cuando hay antecedentes familiares. Sí. Y sobre todo hay algunos síndromes de cáncer hereditario, hoy día reconocidos, que ligan diferentes tumores, como puede ser próstata, como puede ser incluso mama, tanto en el varón como en un antecedente familiar próximo en una mujer. Pues hay algunos síndromes de cáncer hereditario que aconsejan adelantar a los 40 años. Cuando nosotros detectamos uno de estos síndromes de cáncer hereditario, pues invitamos al varón a que se investigue a partir de los 40.
nos quedamos con esas fechas, esas revisiones periódicas. Ángel, muchísimas gracias por atendernos y siempre insistimos que ante cualquier duda siempre acudir a los profesionales que siempre nos van a resolver cualquier tipo de duda, tanto revisiones periódicas como en ese momento. Gracias por estar aquí en Conexión Aragón, gracias por atendernos. Gracias a vosotros, por supuesto. Vanessa, quiero terminar con una nueva campaña que nos va a hacer mucha gracia del nuevo movimiento de Javier, que se puede decir que nos tenemos que tocar los huevos, ¿no? Pero una vez en la vida no es falta de respeto ni mala educación, ¿no? Javier, no, al final hay una empresa de Sevilla, porque nosotros estamos nos queremos implantar a nivel nacional, y hay una empresa de Sevilla que nos ha propuesto una campaña bajo esa frase de tocarse los huevos en el trabajo, en la escuela. Pues queremos lanzar una campaña que en los puestos de trabajo de los varones de una empresa, que ya veremos, va a poner un díptico en el que pone: hoy va a ser el único día que tu jefe va a permitirte tocarte los huevos. Y unos gráficos muy parecidos a los que esto, para que los hombres aprendamos. Y lo que queremos es la reacción de ese empleado, y lo que pretendemos es al final visibilizar y sobre todo concienciar sobre todo este tema. Visibilizar, que se hable y sobre todo, como dices, concienciar. Muchísimas gracias por venir hasta el plato de Conexión Aragón. Encantado. Nos has enseñado muchas cosas y gracias también a ti, Manol, y a Xavier por ese testimonio, que por cierto, qué bonito ha sido ver esa foto de familia al final de ese vídeo. Gracias a los dos. Muchas gracias.